Entonces, Dios se craneó en la persona, en las tres personas se cranearon la solución. Uno de nosotros que tiene vida y que no debe muerte, tiene que hacerse hombre. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre. ¿Cómo Dios se hizo hombre? En la persona del Señor Jesucristo. Lo hizo por medio de la encarnación. La Biblia nos habla que lo hizo por medio de la encarnación. Muchas cosas se producen por muchos métodos, se crean o se engendran por muchos métodos. El ser humano nace y se forma por la fecundación de un óvulo y un espermatozoide masculino, y nace un nuevo ser. ¿Qué es el ser humano? Dios ha dicho que el ser humano es fundición de materia y espíritu. Recuerden de que Dios es espíritu. Entonces, la semejanza, Dios es espíritu, la semejanza de Dios con el hombre está en el espíritu. Recuerden que Dios no tiene materia. Dios le puso su semejanza y por eso es semejante y no igual. Por eso el hombre no es igual a Dios. ¿Por qué no puede ser igual? Porque cuando hay algo igual, tiene la misma naturaleza. No solamente tiene las mismas características, sino la misma naturaleza. Para que algo sea igual a otro, tiene que tener las mismas características, pero también la misma naturaleza. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea con su misma naturaleza de Dios, porque Él no lo saca de sí mismo. Si Dios hubiera creado una naturaleza de Dios, ya no es Dios, porque ya sería creado, y Dios no es creado. No lo saca de sí mismo, porque entonces serían prolongación de este mismo Dios, no sería otra cosa, entonces ya no sería creación. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, la semejanza y Dios le pone sus características al hombre, les pone la calidad de persona. Por eso el ser humano es una persona, porque Dios lo hizo semejante a él, le colocó sus características de persona, pero fundió materia y espíritu. Al espíritu del ser humano que él creó, le colocó las características de él, pero como no tiene la naturaleza de Dios, no es igual a Dios, es semejante a Dios, tiene sus características, pero no su naturaleza. Y fundió materia con espíritu. La materia del ser humano es su parte biológica, física y psicológica. Lo psicológico también es material. Mucha gente ha creído que lo psicológico es lo espiritual. Lo psicológico, lo físico, lo biológico es material. Los pensamientos son materiales. Que no vemos los pensamientos. El aire que está aquí, el aire es materia, se está moviendo aquí todas las moléculas materiales y no lo vemos, no lo palpamos. Los sentimientos son materiales, son producto del cerebro que es material. Lo del espíritu es las características de persona semejantes a Dios que Dios puso. Es muy diferente. Entonces, esta fundición de materia y espíritu es el ser humano. El Señor Jesucristo es Dios. ¿Cómo se hace hombre? ¿Cómo se hace ser humano? Si el ser humano es fundición de materia y espíritu. Dios, el Señor Jesucristo, como Dios, es espíritu. No tiene materia, no tiene humanidad, pero se introduce en el útero de María y se llena de carne, se llena de humanidad. No fue fecundado el óvulo de María, porque si es fecundado el óvulo de María, desciende el Señor Jesucristo de Adán. Y si desciende de Adán, nace muerto y nace pecador. Entonces no hubiera podido morir por los pecadores. Entonces no desciende de Adán. Por eso en este contexto, el Señor Jesucristo no es hijo de María, porque no desciende de María. Si desciende de María, si toma la fecundación del óvulo de María, nace muerto y nace pecador. Todo ser humano, incluyendo María, desciende de Adán, nace muerto y nace pecador. Pero él se introduce en el útero de María
y se llena de carne. Eso se llama encarnación. Es como cuando ustedes han tenido una uña encarnada. Es la uña que está ahí, pero la uña se llenó de carne y se fundió con la uña. Que eso, para arreglarle eso, tiene que ser con operación que hace unos años me pasó a mí. Hay que operar para quitar toda la carne. No teníamos hace años ejemplos para entender esto. Las procederes, los comportamientos, el quehacer de Dios lo podemos entender. Ahora, no lo podemos explicar cómo lo hace. ¿Por qué? Porque tendríamos que ser dioses para explicar cómo lo hace. Pero sí podemos entender, analizar lo que Dios hace. Ahora, cómo lo hizo es otra cosa. Pero nos podemos aproximar con los bebés probetas. Ustedes saben de que hay un matrimonio que no puede tener hijos. Entonces le sacan un óvulo a la esposa, le sacan un espermatozoide al señor, lo fecundan en una probeta, por eso se llaman probeta, en una vasija de vidrio que se llama probeta, en un frasco, lo fecundan y ya fecundado me lo colocan en el útero a mí. Ese bebé en mi útero se alimenta con mi sangre. Y 9 meses, yo lo tengo 9 meses, lo tengo por parto natural. Y él va creciendo y se va alimentando con mi sangre ahí en el útero. Pero en el momento en que nace, no tiene ninguna de las características mías. Tiene las características biológicas, psicológicas de sus padres biológicos. Pero no mías. Pero yo lo llevé 9 meses. Yo lo tuve por parto natural. No. Ni es hijo mío, ni tiene las características mías. Ahora, en un momento dado que hay problemas legales por esta situación, que ya hay varios porque no se ha reglamentado la situación jurídica, esta mamá que lo llevó 9 meses, la mamá probeta, que lo llevó 9 meses, lo tuvo por parto natural, lo amamantó, lo crió, ¿cómo no lo va a considerar su hijo? Allá hay un problema jurídico, emocional, social, legal. Porque entonces tiene 2 padres, porque también son padres los biológicos, los que aportaron el óvulo y el espermatozoide. Y también es mamá, no biológica, pero sí mamá psicológica, la que lo llevó en su útero, en su vientre, 9 meses, lo alimentó con su sangre, aunque no tenga las características de esta persona. Entonces, así pasó con las proporciones del caso. Así pasó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo existe como espíritu, que es Dios, se introduce en el útero de María, se alimenta de la sangre de María y crece como ser humano. ¿Por qué? Porque viene a representar a los seres humanos. Y nace un ser humano que es fundición de materia con el espíritu. El espíritu lo está aportando a él en su condición de Dios. Y se funde con la carne que toma de María. Pero como no desciende de María, como no fue fecundado el óvulo de María, no toma la herencia de muerte y de pecado de todos los seres humanos. O sea, que el Señor Jesucristo es el segundo Adán, el segundo ser humano que nace con vida y que nace no pecador. El primero fue Adán cuando fue creado antes de pecar, porque Adán fue creado sin pecado y con vida. Él perdió la vida cuando pecó, pero fue creado sin pecado y con vida. Adán pecó, Adán murió y toda la raza humana, como nos dice Romanos 5:12, a toda la raza humana le pasó la muerte y a toda la raza humana le pasó el pecado. Descendió.